Muy bien. Bueno, buenos días de nuevo, buenas tardes. Y si me permiten una pequeña maldad, para comenzar, en el mercado español de apuestas, el mercado online de apuestas, hay dos tipos de apuestas que son las menos rentables para el jugador, las que ofrecen la peor cuota, porque son muy predecibles. El resultado ya se sabe cuál es. El primero es quién va a ganar la Champions League el siguiente año, todos sabemos quién es. Y el segundo es de qué va a hablar la dirección del juego en la cumbre iberoamericana, del juego online. Este es muy predecible. Y sí, voy a hablar del juego en línea. Si bien yo, por supuesto, voy a contar la experiencia de España, que al fin y al cabo espero les resulte de interés en unos cuantos aspectos, pero sobre todo quiero trascender lo que es la experiencia de España para basarme y para explicarles, bueno, una manera, una categorización que querría yo proponer en cuanto a la consecución de ciertos temas que, bueno, están reverberando desde toda la mañana en las mesas, en las intervenciones iniciales de los que han inaugurado la jornada, que es cómo legitimar la industria del juego. Yo voy a hablar de juego online, pero se puede aplicar absolutamente a cualquier manifestación del juego. Y me pareció más interesante el proponerles, ya digo, esos tres niveles, esas tres iteraciones, que el contarle, que al fin y al cabo es lo que hago todos los años, en que nos hemos equivocado, si vamos bien, si vamos mal. Yo, como digo, lo que querría proponerles es quizá una manera de conceptualizar cómo se puede asimilar, llegar a asimilar bien por parte de la sociedad la actividad, en este caso de juego online, que es una actividad que puede ser disruptiva en relación con las experiencias o la realidad del juego en cada uno de los países, y que así lo vemos el trabajo que cuesta el proveer un marco regulatorio adecuado para el juego. Bueno, yo creo que al final hay una primera fase. No quiero hablar de fases, aunque lo haya hecho, sino de niveles o de elementos, porque son elementos iterativos, que no es que se den sucesivamente, sino que en gran medida se gestan en paralelo. Pero la primera cuestión, la primera preocupación de los reguladores y de los mercados a la hora de integrar el juego online en el resto de su oferta de juegos, de manera regulada, por supuesto, es la de la asimilación de la actividad. Es una fase en la que, por ejemplo, ahora mismo Colombia se puede reconocer, estoy seguro, plenamente. El objetivo es dar un buen marco regulatorio, permitir que la actividad, con los estándares de garantía que corresponda, se desarrolle plena y vigentemente, el dar un marco para controlar y, al final, que la actividad se integre dentro de la oferta de juego de la sociedad de una manera pues fácil, integrada, valga la redundancia, y que no produzca pues esas alteraciones. En esa fase o en ese nivel, probablemente quien regula por primera vez el juego online es en el que se encuentre. Luego hay una segunda fase, que ya digo que no tiene por qué ser fase, aunque yo me refiera a ella así, son simultáneas en el tiempo, pero hay un segundo nivel, un segundo elemento, que es la generación o la preocupación por la sostenibilidad social de la actividad. Nos damos cuenta, lo decía un mínimo ejemplo, la doctora Pastor, mi subdirectora Cecilia Pastor, conocida ya de todos vosotros en la mesa anterior. Bueno, conforme se va desarrollando la actividad, pues vamos viendo que puede haber fallos, que puede haber problemas, que puede haber cuestiones muy importantes que necesitan abordarse, y de lo que se trata es de dar a la sociedad y, por supuesto, al consumidor una garantía suficiente de seguridad, de legitimidad y de buen hacer de la actividad. Y ya digo que es pues, normalmente una fase en la que bueno, se entra pues, una vez ha habido un cierto grado de asimilación. Y la tercera, el tercero de los elementos que yo creo que en realidad es sobre el que más me gustaría incidir hoy, es el elemento de la contribución, de pasar de que el juego, en este caso el juego online, se conduzca por unos derroteros de seguridad, de garantía, a intentar explotar. Yo creo que esta puede ser una de las claves que le pueden otorgar legitimidad y autoritas a la actividad del juego, a intentar explotar aquellos puntos fuertes que tiene, básicamente vinculados a la tecnología. La industria del juego, voy a particularizarlo en la presentación en el juego online, para explotar, ya digo, y trasladar, permear al resto de la sociedad esas ventajas. La fase que yo he llamado de contribución, y como digo, son iterativas. Cuanto más se desarrolla esta fase, más posibilidad de asimilar y de canalizar juego, en este caso, habrá. Y al final,
pues era como decía el presidente querido en su momento, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que puedes hacer tú por tu país. Pues no le preguntes al juego online lo que puedes hacer por ti, sino qué puede hacer el juego online por la industria, incluso por la sociedad. Pues como digo, en España, pasando por la primera fase de asimilación, nosotros yo creo que hemos tenido muy marcado, yo lo he querido hacer en periodos de 5 años, es totalmente contrario, pero en realidad sí que hay una cierta marcazón en poner esos años. Hemos tenido 3 fases muy claras en las que seguro ustedes se pueden reconocer en función del momento en el que en su jurisdicción o jurisdicciones se encuentren. La primera es la de asumir, no tan pronto como en Uruguay, que data de 2005 la legislación, pero bueno, asumir que esta realidad del juego online es una realidad inevitable, existente y que había que abordarla, ¿no? Yo creo que aquí el hecho quizá determinante, perdón por cortarle, Luis y Pablo, perdón por cortarle la cabeza a Cristiano Ronaldo en la foto, pero el hecho determinante fue que el juego se empezó a integrar online en la sociedad de una manera probablemente vinculada a las apuestas deportivas, grandes contratos publicitarios con grandes equipos de fútbol, había que darle una regulación, una canalización a eso. También el póker en su momento, ahora nos puede resultar paradójico, pero el póker tiró mucho el desarrollo y la consolidación inicial de este mercado, y con lo cual nos encontramos en 2011-2012 con la necesidad de darle una respuesta regulatoria a un marco a dicha actividad a nivel estatal, a nivel del Estado español, y sin perjuicio de que hubiera, ya sabéis que las comunidades autónomas en España también tienen competencias en materia de juego, de que hubiera algún intento o algún ejercicio autonómico también de regular el juego online. Básicamente se apostó, y esto fue polémico, fue muy polémico, y yo creo que sería difícilmente imaginable por estos lares a raíz de cómo cuentan ustedes los reguladores que se asimila o que se aborda esto del juego online. Se apostó por un enfoque pragmático, fundamentalmente basado en los siguientes pilares: libertad total de solicitud de una licencia, cumpliendo los requisitos que fueran correspondientes, pero falta de vinculación total al ejercicio previo y presencial de la actividad en España. Cualquiera podía, aunque no estuviera actividad presencial en España, podía pedir una licencia. En segundo lugar, cuestión súper polémica, incluso jurídicamente polémica, se apostó por dar una continuidad, facilitar la continuidad del ejercicio de aquellos operadores que de manera no regulada inicialmente pues habían consolidado cierta actividad para que pudieran continuar con dicha actividad como... Gracias, muchísimas gracias. Como la manera quizá más pragmática, ya digo, de poder garantizar la canalización de la parte no regulada del mercado a la regulada. También, por supuesto, como comentaba Cecilia, se adoptó una instancia muy fuerte, agresiva, contra la persecución del juego ilegal. Y, por último, también hay justo decirlo, pues adoptó un marco regulatorio que quizá no fue... a lo mejor en un primer momento no canalizó, como también se ha dicho, de la manera que era esperada la actividad hacia el mercado, hacia el entorno regulado, fundamentalmente a lo mejor por una tributación elevada que todavía aún mantenemos en comparación también de nuevo a la que hay por aquí, y bueno, a una oferta de juego quizá no completa, junto con algunas otras rigideces regulatorias que hemos ido bandeando conforme ha avanzado el tiempo. Como resultado, ¿dónde estamos en 2017? Pues estamos en un mercado de juego online, excluyendo la parte online de loterías y la parte, que desde luego no es la más importante, también de la operativa autonómica online, que factura en términos de ingresos menos premios unos 560 millones en 2017, con un número importante de operadores, tanto de apuestas, de póker, de casino y de bingo. Por supuesto que un mismo operador puede ser operador de apuestas y de casino a la vez, y con un mercado de 1,4 millones de jugadores activos al año, 400.000 jugadores nuevos al año. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues bueno, yo quién soy para saberlo. El director de juego, pues le explico si está bien o está mal. Aquí se puede ver la evolución de los ingresos menos premios en cada uno de los años, y sí que se ve
La línea roja son la ratio del porcentaje de crecimiento, la tasa interanual de crecimiento en relación con el ejercicio anterior. Y sí que se ve lo que se comentaba también en la mesa de antes, que desde 2015 hay un salto que se incorpora a la oferta de juego, las máquinas de azar. Hay un salto cualitativo en ese rendimiento del mercado y que desde nuestro punto de vista obedece sin duda a esa mejor canalización, no canibalización, sino canalización del mercado, de la oferta, captación de la oferta no regulada, de la oferta directamente ilegal, que aún había y bueno, sigue habiendo, pero a unos ratios mucho menores en España. Por supuesto, pues también el juego online va tomando carta de naturaleza a una cierta entidad en cuanto a la split que tiene con el resto del juego presencial. Actualmente está en términos de ingresos menos premios en un 6-7% del total de juego en España. Y en fin, bueno, podemos decir que hemos dado paso o hemos superado la fase primera de asimilación del mercado con una cierta razonable satisfacción, no complacencia, pero sí razonable satisfacción. También se ha mencionado antes pues, la iniciativa o el instrumento de los expedientes sancionadores. Pues 100 en este periodo que han sido abiertos y cerrados, y bueno, cerca de 1000 postales de juego bloqueados, sea de forma voluntaria, que tengo que aclarar, de forma voluntaria no es que el operador un día se levante y cierre de forma voluntaria, sino que es invitado gentilmente por la autoridad de juego a cerrar en previsión de consecuencias potencialmente más onerosas para su operativa. Aún así hay algunos que son resilientes en el mal y que necesitan la apertura de expediente sancionador para verse cerrada la página. En fin, la idea, este gráfico también es interesante, no son datos que vengan oficialmente de nosotros ni que nosotros avalemos necesariamente, pero ahí se manifiesta. El naranja es el mercado no regulado o el mercado offshore y el azul es el mercado regulado en España. Y este gráfico incluye loterías también. Y se ve muy claramente cómo año a año hemos sabido o podido canalizar un cierto tamaño cada vez mayor porcentualmente de actividad hacia el entorno regulado, hacia el entorno de nuestras licencias estatales, en detrimento del juego no regulado e ilegal. Fíjense en todo caso que con arreglo a estos datos, que son datos de H2 Gambling Capital, una consultora de referencia internacional, sin perjuicio de que nosotros no los avalemos y nuestras estimaciones son que el juego no regulado es menor que lo que viene aquí, hay que ser honesto, yo se lo pongo de manifiesto y sigue siendo prominente también. Estamos hablando de un poquito menos de un 20%, según muestra el gráfico ese, de juego no regulado. Pero bueno, un 80% de canalización, con arreglo incluso a las jurisdicciones europeas, es un resultado bastante notable. En fin, también nos hemos preocupado por trasladar a la población, como parte de la asimilación de la sociedad, al juego online, pues los marchamos de juego seguro y de juego responsable, con los correspondientes logos, iniciativas de señalización, iniciativas de comunicación hacia lo que es estas dos dimensiones, el juego seguro y responsable. Y una cosa que me gustaría también remarcar, hemos conseguido esta asimilación manteniendo las tasas de prevalencia de juego problemático que se venían arrastrando antes de que fuera prominente el juego online en España. Es decir, la asimilación de la sociedad del juego online no ha traído una prevalencia mayor de la que había antes. Y estos no son datos nuestros, son datos de la Fundación Codere. Probablemente no puedan distinguirlos ustedes, pero tienen, con arreglo a distintos estudios y distintas metodologías, presenta la serie temporal de 2015 a 2017, es decir, recientes, cuando ya el juego online está razonablemente incorporado a la actividad de la oferta española de juego y de actividades de ocio y entretenimiento, y lo que muestra es que los ratios no han crecido de prevalencia de juego problemático. Luego hablaremos de la posverdad, pero yo creo que es importante también tener esto en cuenta. Y así nuestros índices, con todas las limitaciones que tienen estas comparaciones, pero nuestros índices de juego problemático, segundo por la izquierda, se encuentran entre los más dignos, nunca hay que conformarse, pero bueno, los más dignos de los países de nuestro entorno. Bien, decía yo que esto de la asimilación es una actividad iterativa que no acaba. Y efectivamente nosotros, pues desde el año pasado, creemos que no obstante el mercado podemos estar razonablemente satisfechos con cómo ha ido evolucionando, sí que necesita de ciertos dinamismos o dinamizaciones que permitan
pues aliviar esas rigideces, sobre todo de oferta que les comentaba. Y hemos venido trabajando, también es justo que yo se lo comente, desde el año pasado hemos venido trabajando en estas iniciativas que las tenemos todas en marcha y que desde luego tenemos la mayor de las ilusiones porque lleguen a buen puerto. En algunos de los casos es nuestra responsabilidad directa y seguro que así lo conseguiremos. En primer lugar, tenemos el experimento de la liquidez. En España no tenemos lo que se llama liquidez internacional o compartida, es decir, que no pueden en los juegos tipo póker, tipo bingo, tipo apuestas cruzadas, no pueden los jugadores combinar sus participaciones con las de usuarios distintos a los de registro de usuario español, distintos de los españoles. Como consecuencia de esto, merma la competitividad de dichos juegos y hemos, a lo largo del año pasado, trabajado con nuestras autoridades de referencia geográfica, con Portugal, desde luego, con Francia y con Italia, por intentar crear un mercado de liquidez compartida en lo que tiene que ver con el póker. Y a pesar de que al final hemos arrancado desde principios de 2018, tenemos implementado este mercado solo en Francia y en España. Portugal ya está a las puertas y Italia se espera en algún momento, pues, es decir, a pesar de no haber tenido no haber completado el panorama de liquidez que pretendíamos, ya los datos del póker pues son más prometedores en este trimestre. Y bueno, vamos a intentar, por lo menos estamos valorando, el extender la posibilidad de ampliar la liquidez a otros juegos, ¿no? Un caso que también les quiero poner de manifiesto es las apuestas mutuas hípicas. Hablábamos ayer con algún compañero regulador que está en las mismas, intentar prever la posibilidad de que los hipódromos y los operadores de juego con licencia online estatal puedan mezclar sus masas para fundamentar una mayor liquidez y un mayor atractivo de los premios. Segunda cuestión, muy importante, que quizás les parecerá por estos lares un logro muy modesto, logro de materializarse, que todavía no se ha materializado. La cuestión tributaria. Simplificando mucho, en la fiscalidad de nuestros juegos está el 25% del win, cuando no a más intensidad. Y bueno, nos hemos dado cuenta que los juegos que están a más intensidad en su fiscalidad no están funcionando nada y lo de 25% del win pues sigue siendo también un nivel comparativamente más gravoso, por ejemplo, con el juego autonómico o con el juego, la tributación del juego online de carácter internacional. Y es por eso que en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018, pues hemos incluido una medida que esperemos que llegue a buen puerto en la fase legislativa de actualizar, una actualización modesta, visto cómo se la gastan por aquí, pero actualizar y racionalizar esa tasa, ese impuesto al 20% del win, para precisamente intentar minorar el cuadrante naranja que le manifestábamos que sigue existiendo y que seguimos teniendo en España. Tercera cuestión, se ha dicho también en la mesa anterior, posibilidad de desarrollo de innovación en juegos. Es muy importante por cómo se conforman las ofertas, las regulaciones del juego online, que normalmente son, salvo en Perú quizá, muy restrictivas en el sentido de lo que no está expresamente contemplado está prohibido. Esto conlleva pues una rigidez constante y permanente en relación con las evoluciones. Y hoy nos encontramos que hay juegos, el Daily Fantasy Sports, las apuestas virtuales, otro tipo de innovaciones de juegos existentes, como pueden ser los llamados Live Casino Games, los juegos de casino en directo, que no le estamos sabiendo dar una canalización adecuada y por eso es otro de los proyectos que en este año pues estamos emprendiendo y que a final de año previsiblemente pues podamos contar con una regulación de las reglamentaciones de los juegos más acorde con lo que tiene que ser pues, la realidad actual. Dejo aquí para el debate futuro dos retos que al menos los reguladores en Europa nos estamos planteando de una manera o de otra, sin prejuzgar resultados, pero es como introducir el tema del blockchain y las criptomonedas de una manera o con un entorno seguro en el ámbito del juego. Y la segunda es si hace falta dar una respuesta o no, a lo mejor no, a los llamados juegos de habilidad próximos a los videojuegos de carácter competitivo, no de carácter de azar, pero que no obstante suscitan, o ya empiezan a levantarse voces en ese sentido, suscitan un gran número de cuestiones en cuanto a la protección del consumidor, menores, etcétera, que pueden ser análogos a los que tenemos en la oferta online. Por tanto, este es un ejercicio iterativo, pero, y aquí empieza lo importante, yo creo, no nos podemos, y desde luego nosotros lo tenemos clarísimo 7 años más tarde, no podemos quedarnos ahí.
Básicamente, si queremos pasar a la fase de la sostenibilidad, tenemos 3 problemas, voy a ir muy rápido por ello. Uno, que tenemos mucho más claro que hace 6 o 7 años cuáles son los riesgos sociales derivados de la asimilación del juego, en este caso del juego online. No voy a entrar en los 3 ejemplos, pero básicamente hemos constatado que, aunque los niveles de población realmente con juego problemático se han mantenido constantes, tenemos ahí una población previa a desarrollar patrones de juego problemático, sería la línea rosa, que ven ahí en el primero de los gráficos, que empieza a ser considerable y que en el entorno online pues tenemos la obligación y, diría yo, la posibilidad de intentar rebajarla. También los jugadores con problemas empiezan a incorporar el juego online a su catálogo de juegos consumidos, no en solitario, pero sí empieza a ser prominente. Y sobre todo, y en esto es lo que me quiero parar, gráfico de arriba a la derecha, hay una constatación, empieza a verla, de que cada vez se genera, el proceso de la patología de juego se acorta y se genera en menos tiempo. Y tenemos una razonable inquietud en que pudiera el modo de consumir juego online estar afectando a esa rapidez en la generación de ludopatías, que no es que sean ni buenos ni malos, sino que hay que saber que eso existe, que es así, y darle la pauta y la canalización adecuada. Primer problema. El segundo, se ha mencionado también en la mesa anterior, 7 años de experiencia en monitorización y control nos dan mucha perspectiva en relación con posibles fraudes. El entorno es un marco razonablemente seguro, pero no quiere decir que no haya malos en la vida ni que no ejerzan su papel de malos, en este caso, por ejemplo, y por poner un ejemplo, mediante conductas fraudulentas de suplantación de identidad. Y luego tenemos un problema quizá distinto en su especificidad en España que por aquí, pero en la esencia es lo mismo, es el problema del estigma, del marchamo, de la gestión del relato. Y digo que es distinto en España porque a lo mejor en España, yo creo que es justo decirlo y espero que sea por buenas razones, aunque no significa esto una menor sensibilidad, pero en el debate público no está tan presente la lucha contra la ilegalidad o la existencia de una prominente oferta ilegal, ni en el online, ni desde luego en el presencial. Claro que la habrá, pero no es un elemento protagonista del debate público. Sin embargo, sí que tenemos otros problemas, como la legitimación o de la falta de legitimación o el ataque que se hace a esta industria debido a las potenciales cuestiones de salud que implica, a adicciones a las apuestas deportivas, jóvenes que destrozan su vida, etcétera. Estas son noticias de este punto que, bueno, algunas tendrán su base de razón, otras tendrán cierto populismo subyacente. Jóvenes aislados por sus adicciones, más de 10.000 menores de edad gallegos apuestan dinero a través de Internet. Este es un problema que tenemos y un problema que yo creo que debemos de saber gestionar. Siguiente problema, tenemos un problema de costes de transacción entre los usuarios y los operadores, que recientemente las relaciones contractuales del contrato de juego que se suscitan entre operador y jugador pues están siendo cuestionadas en los tribunales de justicia, a veces con la razón al operador, otras veces con la razón al jugador. Conductas como cierre inopinado de cuentas, imposibilidad de realizar apuestas, imposibilidad o dilación en la retirada de depósitos, pues son cuestiones que, lógicamente, si trascienden y si verdaderamente hay un sustento de realidad en eso, pues empieza a deslegitimarse la industria. En este caso, estoy hablando estrictamente de la industria del juego online. ¿Qué tenemos nosotros preparado estos años para intentar contener, luchar y potenciar las virtudes del juego? Ya digo, en este caso el juego online. En primera fase, lograr lo que era la segunda de las iteraciones que decía al principio, la plena o la razonable sostenibilidad social de la actividad, que básicamente tiene 3 dimensiones. La primera es fortalecer y hacerlo evidente el entorno de supervisión. Es una línea de trabajo constante y transparente y perpetua que tenemos, que básicamente tiene que ver con la iniciativa que ya comentamos ayer de reforzar los procesos de verificación de identidad en el registro de usuario. Para usuarios que tengan un depósito sostenido histórico superior a 150 euros, se aprobarán medidas de diligencia reforzadas, básicamente consistentes en pruebas fehacientes de verificación documental.
Estamos también desarrollando con el área de inspección una renovación de la estrategia actual de supervisión del juego, con líneas de actuación sobre todo basadas en incardinar la profusa actividad de monitorización de los operadores que tenemos ya y que desarrollamos, y que puedan salir, mejorarse esas prácticas para poder identificar problemas que estén latentes o subyacentes. Primera cuestión. La segunda, proteger a los sectores vulnerables. Y aquí me tengo que referir a la publicidad del juego. Como muchos de ustedes conocerán, este es un tema bastante sensible en varios órdenes de cosas, sobre todo por la supuesta afectación a la generación de ludopatías y de desprotección de los menores. Tenemos un Real Decreto, que es legislación de segundo nivel, a las puertas de por fin de ser aprobado, sobre publicidad y juego responsable, que seguro va a reforzar este tipo el nivel y el umbral de tolerancia y de permisividad en conductas publicitarias, como puede ser anunciar publicidad del juego online durante la retransmisión en directo de eventos deportivos, cuestiones de patrocinio, cuestiones de bonos y promociones comerciales, cuestiones que, en definitiva, han generado, con razón, pues una cierta preocupación social. La cuestión del juego responsable y de vaticinar o de colaborar con las distintas instancias científicas y asistenciales en relación con una minoración del juego problemático o una anticipación de sus efectos. Tenemos lanzada también esta estrategia que le llamamos ELUDO, en el juego de palabras, que básicamente se basa en desarrollar el Consejo Asesor de Juego Responsable como panel, grupo de expertos, tanto científicos, asistenciales, de consumidores y operadores e institucionales, que tienen ascendente y experiencia en relación con las conductas bien patológicas de juego o bien no llegando a patológicas, sí potencialmente problemáticas, para, digamos, dotarnos de un marco que pueda fortalecer nuestra política y nuestras acciones regulatorias y administrativas en la protección del jugador. Y por último, queremos también reforzar, daremos alguna indicación en breve a lo largo de los próximos meses, reforzar la claridad y la equidad en la redacción de las cláusulas de los contratos de juego, de los términos y condiciones, que es una iniciativa en la que tenemos también mucha esperanza y que pueda ordenar, probablemente no conduzca o no se materialice mediante ninguna instrucción vinculante, pero sí que pueda ordenar y que tengamos todos claros lo que puede ser aceptable y lo que no. Por último, y acabo ya, aquí no podemos acabar. Necesitamos entrar en la siguiente fase de la iteración, que es la de la contribución a la sociedad, la de explicar las cosas que en el juego online, en este caso, podemos aportar para que verdaderamente se traslade, que el entorno de juego no solo es seguro, no solo es responsable, no solo es socialmente sostenible, sino que también puede aportar mucho a otras dimensiones u otras actividades importantes para la sociedad. Y esto tiene que ver con 3 líneas de acción. La primera es explicar, saber explicarnos, también se ha dicho aquí, tenemos que gestionar la posverdad. En este momento todos somos presa, algunas veces más justamente, otros menos, de intervenciones o de apelaciones que son exacerbadas contra el juego y que distorsionan lo que es la imagen o la realidad del sector, en perjuicio fundamentalmente del aspecto regulado y del mercado regulado del juego. Un ejemplo, nosotros llevamos, al menos en España, soportando el mantra de que el juego online es un coladero para los menores de edad, pues prácticamente desde que nos constituimos en autoridad. Y resulta que los datos vienen avalando constantemente que no es así, por supuesto sin ser complacientes, pero si lo comparamos, datos oficiales del Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad en España, de hace un mes y medio, si comparamos los niños que en España juegan, niños entendiendo menores entre 14 y 18 años, menores de edad, que juegan dinero en Internet frente a los que juegan dinero fuera de Internet, pues estamos en menos de la mitad. Bueno, hay que explicar estas cosas, estas o cualquiera otras que sean verdad, porque bueno, hay que también ir divulgando, educando, no sé si es la palabra, no quiero sonar condescendiente, pero desde luego ahí hay margen y recorrido. La segunda cuestión es colaborar, ya se ha dicho antes, los amaños de partidos. Empezamos a ver los frutos de toda la gestión y de información que tenemos en materia de amaños, de la plataforma Sigma, la llamamos, que hemos desarrollado de colaboración entre autoridades y entre operadores de juego,
Y ya ha dado sus frutos concretos, en 2 casos, la operación Futures y la operación Pizarro, en las que, bueno, algunos de los protagonistas están en prisión preventiva a la espera de juicio y, por supuesto, con las consecuencias penales derivadas de manipular los resultados de las competiciones deportivas. Yo creo que es un ejemplo claro en el que hay que valorizar la aportación de un sistema de control de juego como es el de juego online y de los agentes de dicho sistema, que no dejan de ser los operadores. Fijaos la cantidad de alertas que en un año hemos gestionado de apuestas irregulares, luego algunas derivan en casos penales, otras no, pero bueno, un total de 124, y creo que hay que explicar a la sociedad que esto también estamos para esto y podemos ser utilizados para esto. Y finalmente, liderar. Me quiero parar aquí con la cuestión tecnológica, 30 segundos. La potencialidad, no querría distinguir entre tecnologías, ya lo decía al principio de la mañana, pero inevitablemente lo voy a hacer ahora en este contexto. La potencialidad del flujo de datos que en los sistemas ordenados y regulados de juego online tenemos, y por contra, la falta de potencialidad, lo que nos estamos perdiendo en aquellos ámbitos donde todavía no hemos podido dar con una regulación ni con un mercado ordenado de juego online, para encontrar aplicaciones de los datos que vayan en beneficio de la protección del jugador, es tremenda. Algoritmos de inteligencia artificial que prevean y anticipen conductas potencialmente problemáticas. Entre todas las apelaciones que me parecen injustas al sector del juego en general, no voy a decir que haya una más gorda que otra, pero una que me disgusta especialmente es cuando alguien dice que en esta actividad el 80% de los ingresos proceden del 20% de los jugadores y que de ese 20% de jugadores el 80% son jugadores con problemas. Yo creo que este es uno de los estigmas, y vamos a hablar con toda la carga de profundidad que tiene esta palabra, de los que nos tenemos o se tienen los operadores que deshacer como industria. No hay industria sostenible si se basa en esas premisas. Y tenemos la oportunidad de explicar a la opinión pública y a la sociedad que con estos desarrollos tecnológicos podemos prever las conductas patológicas de juego. Nosotros así hemos incluido una obligación en tal sentido en ese proyecto de Real Decreto de Publicidad y Juego Responsable que les comentaba anteriormente. Y en definitiva es una vía para legitimar la actividad y para legitimarnos ante la sociedad. En fin, son ejemplos en lo que estamos trabajando y en el propósito que tenemos, que ya digo que no es de fase sucesivo, aunque yo lo haya explicado aquí, sino que es simultáneo e iterativo. Al final, como todo regulador y como toda autoridad de supervisión y de control con competencias públicas y potestades públicas en la materia, pues nuestra preocupación es prestar el mejor servicio a los ciudadanos, y eso se traduce en que el mercado del juego, de nuevo en este caso online, sea el mercado lo más asimilado socialmente posible y que permita pues su viabilidad, porque la viabilidad es donde se encontrará la clave en la canalización, donde se encontrará la clave para poder generar dicha sostenibilidad. Habrá veces que habrá que tener compromisos razonables o tener ideas creativas, y al final pues nosotros no nos cerramos a nada de eso. Por supuesto, con todas vuestras aportaciones y vuestra indulgencia, os doy las gracias por la amabilidad de escucharme y estoy a vuestra disposición.